La palabra de Dios ha trascendido en el tiempo llevando libertad y salvación al pueblo del Dios vivo. El libro de los Hebreos, capítulo 11, narra la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, Enoc, y también de Noé que confió y obedeció a Dios, quien le pidió que construyera una barca flotante para salvar a su familia. Ni un detalle de estas grandiosas historias reales se ha perdido a pesar del tiempo, pero la verdadera Iglesia de Dios inicia a través de una promesa de parte de Él hacia un hombre llamado Abraham. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Oh, nadie puede contarlos. Tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país a país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Sobre bases firmes. Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Esta promesa de Dios para Abraham se cumplió, una descendencia como las estrellas y como la arena del mar. Esa descendencia somos nosotros por la fe. Pero no todo el pueblo de Dios pudo ver las promesas en su vida. Muchos murieron confiando en Él, viendo las promesas de lejos y se alegraron, pues todos ellos sabían que ya no pertenecían más a este mundo. Y así la Iglesia de Dios siguió avanzando. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, la vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros.
Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. La siguiente parte de la historia está formada por Isaac, el hijo amado de Abraham, quien también confió en Dios. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, a quienes les enseñó que Dios los iba a bendecir, pero solo Jacob confió en Dios y luchó con él. Y le fue dado un nuevo nombre por Dios, Israel. Entre los hijos de Jacob estaba José, quien también confió en Dios y antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. Isaac confió en Dios y por esto prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso les prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. José coge a Dios, me a los hijos de José, que Dios los siga. No vaya a
por sus huesos. Oh no, 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 por sus huesos. Esto metió a sus hijos Jacob y Esaú, que Dios los iba a bendecir. Amén. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Los y huesos! Fue así como Dios estuvo con el pueblo de Israel de generación en generación, y aquellos hombres y mujeres de fe que confiaron en Dios y formaron parte de sus planes de tener un pueblo fuerte y fiel que le adorara en verdad, y que posteriormente pasaría a ser su iglesia. Con la muerte de José, el faraón tuvo miedo que el pueblo de Israel se multiplicara y los esclavizó durante muchos años. Pero Dios levantó un libertador llamado Moisés, quien estuvo cara a cara con Dios, y con su cayado abrió el mar Rojo y liberó a su pueblo de las manos del faraón. Cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo, porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió, nunca salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua, también mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos se ahogaron. Decidió que los egipcios lo maltrataran, como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió, nunca salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua, también mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún que estuviera viendo a Dios. Es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua, también mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así, el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca.
pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos se ahogaron. Caminando hacia la tierra prometida, la iglesia de Dios se fortalecía. Dios usó a Rahab la prostituta, quien ayudó a los espías de Israel, y Dios la libró de la muerte en Jericó. Reyes ungidos del Señor y grandes profetas que confiaron en Dios y sembraron la palabra del Señor en su generación y que perdura intacta hasta nuestros días. Desde Gedeón, Sansón, David y los profetas, solo por mencionar algunos, que cerraron la boca de leones, apagaron incendios y escaparon de que los mataran a espada, fortalecidos por Dios cuando más débiles estaban. Muchos de ellos prefirieron morir porque sabían que volverían a vivir y estarían mucho mejor. Los israelíes confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en fe. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran, porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. El tiempo para hablarles de la confianza en Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. No hay forma de comparar lo que la iglesia primitiva de Dios pasó en aquellos días. La palabra persecución era sinónimo de muerte. Encarcelados, mutilados, echados a los leones, muertos a espada. Solo por creer que Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día. El mundo no merecía personas tan buenas que anduviesen sin rumbo fijo por el desierto y por las montañas. Pero Dios estaba contento con su iglesia porque confiaron en Él, aunque no recibieron la mayor promesa de Dios para el hombre. Dios tenía para ellos y para nosotros un plan mucho mayor: hacernos perfectos cuando recibamos su Espíritu Santo. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató, y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada.
Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que nosotros también recibiéramos lo prometido a Dios. Solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaban en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor, para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Desde que el Señor Jesucristo dijo en la cruz consumado es hasta nuestros días, la Iglesia del Señor venció todo, ni una coma, ni un punto, pudo ser cambiada de la Biblia, que es la palabra de Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y sigue usando a personas que confían en Él, así como en los tiempos de la Iglesia primitiva, pero el día de hoy con la misión de salvar el mayor número de almas, sabiendo que el tiempo de nuestra redención está más cerca de lo que podemos imaginar. Jesús está de pie a la espera de la orden del Padre para venir por su iglesia. Mientras esto sucede muy pronto, Dios encontró a un joven sincero y con fe, que solo quería ganar un alma para el reino de Dios, y que tenía la disposición total para dejar todo y ser usado por Dios en sus planes. Fue así que desde un simple kiosco hasta el templo de Salomón, el Señor usó a su siervo Edir Macedo para multiplicarse haciendo discípulos, hombres y mujeres que dejaron todo para hacer más discípulos, esparcidos por todos los rincones del mundo, ganando almas, llenando los graneros del reino de Dios. Por supuesto estamos hablando de la Iglesia del Señor Jesucristo, la Iglesia de hoy con un pueblo fuerte. Este es el pueblo de la Universal.